Encuentro con la sombra. En 1886, más de una década de que Freud se zambullera en las profundidades de la mente humana, Robert Louis Stevenson tuvo un sueño muy revelador en el que un hombre, perseguido por haber cometido un crimen, ingiere una pócima y sufre un cambio drástico de personalidad que le hace irreconocible. De esta manera, el Dr. Jekyll, un amable y esforzado científico, termina transformándose en el violento y despiadado Mr. Hyde, un personaje cuya maldad iba en aumento a medida que se desarrollaba el sueño. Stevenson utilizó la materia prima de este sueño como argumento para escribir su hoy famosa novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Con el correr del tiempo, el tema de esta novela ha terminado formando parte integral de nuestra cultura popular y frecuentemente escuchamos decir, cuando alguien trata de justificarse, no era yo mismo, era como si el demonio me poseyera, se convirtió en una bruja, y así por ese tenor. Según el analista junguiano John A. Sanford, los argumentos que resuenan en gran parte de la humanidad encierran cualidades arquetípicas que pertenecen a los sedimentos universales de nuestro psiquismo. Cada uno de nosotros lleva consigo un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde. Una persona afable en la vida cotidiana y otra entidad oculta y tenebrosa que permanece amordazada la mayor parte del tiempo. Bajo la máscara de nuestro yo consciente descansan, ocultas, todo tipo de emociones y conductas negativas. La rabia, los celos, la vergüenza, la mentira, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, las tendencias asesinas y suicidas, por ejemplo. Este territorio arisco e inexplorado para la mayoría de nosotros es conocido en psicología como la sombra personal. La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia. Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que por lo demás son deseables y reforzadas por el entorno que nos rodea. Vamos configurando lo que Brooke Joy llama el yo de las resoluciones de Año Nuevo. No obstante, al mismo tiempo, vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecuan a nuestra imagen ideal, como la grosería y el egoísmo, por ejemplo. De esta manera, el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Son muchas las fuerzas que coadyuvan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está. Los padres, los parientes, los maestros, los amigos y los sacerdotes constituyen un entorno complejo en el que aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral por un lado, y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador por el otro lado. La sombra opera como un sistema psíquico autónomo que perfila lo que es el yo y lo que no lo es. Cada cultura e incluso cada familia demarca de manera diferente lo que corresponde al ego y lo que corresponde a la sombra. Algunas, por ejemplo, permiten la expresión de la ira, la agresividad, la vulnerabilidad y las emociones intensas, y otras no. Unas, en fin, consienten la ambición por el dinero, la expresión artística o el desarrollo intelectual, mientras que otras, en cambio, apenas sí las toleran. En cualesquiera de los casos, todos los sentimientos y capacidades rechazados por el ego
y desterrados a la sombra, alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. No todos ellos, sin embargo, son rasgos negativos. Según Lilian Frey-Ron, analista junguiana, este misterioso tesoro encierra tanto facetas infantiles, apegos emocionales y síntomas neuróticos, como aptitudes y talentos que no hemos llegado a desarrollar. Así, en sus mismas palabras, la sombra permanece conectada con las profundidades olvidadas del alma, con la vida y la vitalidad. Ahí puede establecerse contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprender. La sombra es peligrosa e inquietante y parece huir de la luz de la conciencia, como si ésta constituyera una amenaza para su vida. James Hillman dice: el inconsciente no puede ser consciente. La luna tiene su lado oscuro. El sol también se pone y no puede brillar en todas partes al mismo tiempo. Y aún el mismo Dios tiene dos manos. La atención y la concentración exigen que ciertas cosas se mantengan fuera del campo de nuestra visión y permanezcan en la oscuridad. Es imposible estar en ambos lugares al mismo tiempo. Así pues, solo podemos ver a la sombra indirectamente a través de los rasgos y las acciones de los demás. Solo podemos darnos cuenta de ella con seguridad fuera de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo, pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior, proyectando y atribuyendo determinadas cualidades a los demás, en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. Mary Louise von Franz, también analista junguiana, ha insinuado que el mecanismo de la proyección se asemeja al hecho de disparar una flecha mágica. Si el receptor tiene un punto débil como para recibir la proyección, la flecha da en el blanco. Así, por ejemplo, cuando proyectamos nuestro enfado sobre una pareja insatisfecha, nuestro seductor encanto sobre una atractiva desconocida o nuestras cualidades espirituales sobre un gurú, nuestra flecha da en el blanco. Y la proyección tiene lugar estableciéndose a partir de ese momento un misterioso vínculo entre el emisor y el receptor, cosa que ocurre cuando nos enamoramos, por ejemplo. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y, consecuentemente, repudia, olvida y destierra las profundidades de su psiquismo solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. Aunque no podamos contemplarla directamente, la sombra aparece continuamente en nuestra vida cotidiana y podemos descubrirla en el humor, en los chistes picantes o en las payasadas, que expresan nuestras emociones más ocultas, más bajas o más temidas. Cuando algo nos resulta muy divertido, el resbalón o caída de una persona con una cáscara de plátano, por ejemplo, también nos hallamos en presencia de la sombra. Según John A. Sanford, la sombra suele ser la que se ríe y se divierte,
Por ello es muy probable que quienes carezcan de sentido del humor tengan una sombra muy reprimida.